Profe. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. Sí, ya lo estoy Qué viendo. pena. Sí, ya te ¿Me veo. escucha bien? Sí, sí. Se estoy escuchando, sí. Sí te Ok, escucho. espere, me voy a un ladito que esté más solito para escucharlo bien. Profe, Sí, tengo varios interrogantes. claro, sí. Sí, dime. Bueno, señor, Sí, dime qué interrogantes tienes. espérate, te subo aquí el volumen a esto a ver si es que ya. ¿Sí me estás Bueno, escuchando? en la actividad que estábamos haciendo, nos solicitaron descargar Sí, un software sí, para, para llenar los datos estadísticos del. Yo sí, asumí que era de las encuestas que nos habían como el diseño de esa encuesta que nos habían pedido en la antigua actividad. Pero entonces yo estuve leyendo y leyendo y pues lo que yo veo es que nos piden, es como hacer un ejercicio X o nos dan unos datos como tal, porque es que sí. no sé de dónde sacar los datos para hacer mi ejercicio, eso es lo que quiero Ya. saber. No, mira, hay una guía número uno, que es la guía número uno, que está ahí en el módulo. Entonces tú la puedes bajar. Y la guía número uno, concretamente, ahí ya te presenta los datos. No son datos, el volumen de datos es muy pequeño. Entonces la idea es que tú apliques los dos conceptos Sí. básicos que hay en esta unidad. Entonces, un concepto es la estadística descriptiva, ¿cierto? Poder hacer histogramas, poder hacer cálculo de medias, de modas. Entonces, es toda la parte O sea, con escoger los ese datos que, Excel. la guía número uno, sí. Y ahí están esos datos, sí, correcto. Entonces, es básicamente trabajar con esos ejercicios que se proponen en la guía número uno, ¿sí? Yo pensé que era que yo ya tenía que estar aplicando mi encuesta, entonces dentro de mí pensé, pero si No, eso no sé no. ni si No, está bien, si está mal. no, Gloria, no, todavía no. No, simplemente es para que apliques con estos datos que están ahí en la guía número uno. Tú las bajas, Entonces, ahí al final está que el profesor Jorge, señor, ahí al final, en donde se sí, describen las actividades, en la actividad concretamente que es la 4, que es donde vas a hacer la aplicación de este ejercicio de estadística ujú. descriptiva, es bajar la guía. Al final está el link, ahí puedes bajar la guía, le das doble clic y ahí bajas la guía. Y en la guía está muy clarito lo que tienes que hacer, ¿sí? Que es Ah, básicamente, simplemente es el cálculo inicial de la estadística descriptiva, ¿cierto? Y que te genere el histograma, ¿sí? No es más, pero ah, no es con cálculos de todavía de tu trabajo de grado, no, todavía no. Simplemente o es sea, para son que, ejercicios sí, para ejercicios, aprender. exacto, sí. Y Son, entonces, profe, para hacer la entrega de esa primera actividad, ¿hasta cuándo me podría dar usted? no, tranquila, no te preocupes, yo te abro hoy, te abro la ¿Sí? fecha, sí, claro, pero es muy fácil, te abro la fecha. Ahora, tú tienes que leer los capítulos, el 10 de Sampieri, Sí. ahí te habla pues del concepto, porque previamente sí es bueno que tengas conceptualmente esto fresco, que es la moda, que es la mediana, que es la Ajá. varianza, el coeficiente de desviación estándar, ¿sí? Que son conceptos básicos de la estadística descriptiva, y entonces tú aplicas con estos datos que están allí, ¿sí? Uno fundamentalmente es probar la hipótesis. Una hipótesis hay dos tipos de hipótesis, hipótesis de medias, hipótesis de proporciones. Entonces, tú tienes tres opciones para las hipótesis, para construir una hipótesis de medias, que es que la medida sea mayor que un determinado valor de acuerdo al interés del investigador, digamos, en el caso de un ejercicio, digamos, de educación. Tú deseas saber si ese valor medio, después de aplicar tu estrategia didáctica, mejora el promedio en cuanto a capacidad lectora. Te estoy aquí dando un ejemplo hipotético. Sí, sí. Capacidad lectora de tus estudiantes, ¿cierto? Una vez aplicada esa estrategia didáctica. Entonces, la pregunta que tú te puedes hacer como investigadora es, ¿realmente después de aplicar mi estrategia didáctica mejoró el promedio con respecto antes de intervenir al grupo? ¿Sí? Entonces, tú tienes que construir una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Normalmente, la hipótesis nula es la hipótesis
y de no diferencias, es la hipótesis de igualdad, es decir, donde tú dices mis promedios, es decir, no están afectados tanto antes de la intervención como después, es decir, H sub 0, normalmente la hipótesis nula se establece como H sub 0, y la hipótesis alterna, que es tu hipótesis de investigación, la que vas a construir, es H1, tu hipótesis Sí. alterna. Entonces, digamos, para este caso, de una sola muestra para probar, digamos, yo deseo Yo saber si el promedio es tengo una mayor. pregunta. Sí, dime. En cada, en cada hipótesis, o sea, o sea, tengo que construir como tres Sí, hipótesis. correcto. En cada Sí. hipótesis siempre debe haber una hipótesis nula. Siempre hay en cada hipótesis, siempre una hipótesis H sub 0, una hipótesis nula y una hipótesis alterna H sub 1. Entonces tú vas a tener tres tipos de hipótesis, ¿sí? En el primer caso, vamos a probar si el valor es menor, ¿cierto? Que el valor antes de la intervención. La segunda es, puede ser mayor o menor, es decir, diferente, ¿sí? El promedio puede ser diferente, Sí. mayor o menor. Y en el tercer caso, que sea mayor que el promedio que estás planteando. Entonces, normalmente esto se asume bajo una distribución normal y hay test paramétricos y no paramétricos. Entonces, en el caso que vamos a usar acá en este primer ejemplo es la test student, ¿sí? Sí. Para que ella nos dé un valor. Normalmente las hipótesis nosotros las probamos a dos niveles de significancia. A un error de eso, para comprobar, a un error del 5%, que implica el Sí. 95% de confiabilidad, y a un error del Mm. 1%, que implica una confianza del 99%. Entonces, normalmente en estadística se acepta el error alfa tipo 5%. Quiere decir que si tú repitas 100 veces tu experimento, puedas solamente equivocarte hasta 5 veces. Ese es el margen de error Mm. normalmente para probar la hipótesis del 5%. Entonces, esas tres hipótesis que tú vas a construir con esos datos que están allí van a ser bajo siempre el nivel de significancia del 5%, un alfa igual a 0.05, ¿sí? Entonces, Sí, normalmente sí. el programa te arroja un valor propio, un p-value. Ese p-value, el p-valor, es la probabilidad estadística que genera el programa y tú la comparas con el 5%. Normalmente siempre para rechazar o aprobar la hipótesis la vamos a comparar con una tasa de error del 5%, ¿cierto? Siempre se debe comprobar Sí, con esa tasa. con esa tasa de error, que indica que si tú Mm. repites 100 veces el experimento, por lo menos hasta 5 veces puedes equivocarte, ¿sí? Ah, Sí, ok, listo, sí, sí. señor. Entonces, para aceptar. Ahora, normalmente, si tú aceptas tu hipótesis nula, entonces rechazas la hipótesis alterna, que es la hipótesis que tú estás proponiendo. O la otra alternativa, si rechazas la hipótesis nula, aceptas la hipótesis alterna. ¿Sí? Ambas, cuando Mm. tú formules la hipótesis, ambas son excluyentes. ¿Sí? Excluyentes. Es decir, si Sí. aceptas una, rechazas la otra. ¿Sí? Ahora, tú sabes que en estadística hay dos tipos de error. ¿Sí? Hay un error tipo 1 y hay un error tipo 2. El error tipo 1 es que tú aceptes una hipótesis nula siendo falsa. Y el error tipo 2 es que tú rechaces una hipótesis nula siendo cierta. ¿Sí? Mm. Entonces, básicamente son poquitos datos, no son más de 20 datos los que tienes que construir allí y es hacer el ejercicio de probar la hipótesis bajo esas tres alternativas, P menor, P diferente en términos de que puede ser menor o mayor y en la última opción que sea mayor, mayor que. Profe, Entonces, yo me sí. acuerdo que el profesor Hay un pasado video, sí, había dejado como unas videoconferencias de esto. Yo el link ahí no lo he está. podido sacar. Entonces, si ¿Será tú, que usted no me lo puede, bueno, yo cómo? te lo coloco Me lo allí. puede para Sí, te lo envío. porque yo sé que en lo que alcancé a ver alguna vez, me imagino que entonces de ese ejercicio era que hablaba el profe en esa, Sí, específicamente en esa sí, conferencia, ¿cierto? sí, es cierto, correcto. Ah, Sí, entonces sería que usted me colaborara con sí, eso claro. y pues yo creo que pues no, yo no me demoraría tanto, pues si es así, Sí, porque yo tengo el software ya sí, descargado y sí, todo. qué bien, sí, No sí, es, sí. no es como complicado según No, lo que no, veo, es no, hacer para el nada, no, para ejercicio. nada, sí. Supremamente Mm. sencillo y fácil, ¿sí? Entonces si tú entras al aula, también ahí está el link en la parte de Ah, anuncios, también en la parte de ujú. anuncios, ahí está el link. Tú puedes volverlo a mirar Ah, y bueno, yo te lo mando y cualquier duda o pregunta me informas, porque la idea es que esto lo apliquemos en tu trabajo y yo te ayudo a construir tu sí, claro. hipótesis. Tengo Ah, mi entendido profe, porque muchísimas yo estuve gracias. mirando hoy tu presentación, ¿cierto? Eso Y no, quería yo sí, sí, preguntar. sí, sí, eso, no. Pues yo te quería decir lo siguiente, porque es que
como nos toca construir la hipótesis, ¿cierto? Entonces, Sí. lo tuyo tiene que ver mucho con la parte de en fisioterapia, ¿cierto? Tú ya tienes muy Sí. definida la metodología porque tú hablas de 5 apps para Ujú. aplicar en consulta, que normalmente un fisioterapeuta debe conocer esto para hacer en su ejercicio profesional, mejorar, digámoslo así, en diferentes contextos, el uso pedagógico en términos de poder apropiarse de las herramientas o de las técnicas que la fisioterapia exige, porque es un análisis que veo yo que tú haces sobre la incidencia del uso de las apps como una estrategia Ya pedagógica. está. ¿Sí? Para estudiantes más o menos, Ujú. creo que tú, según lo que vi yo, más o menos la muestra tuya recoge estudiantes como de 4 semestres, ¿cierto? Sí, Entre señor. 18 y 20 años. Sí, Son 50 estudiantes porque creo que son 5 por cada por semestre cada y entre semestre. 18 y 20 años, ¿cierto? Y ya tienes el Sí, señor. cuestionario desarrollado, que el cuestionario está bien hecho. Hoy la encuesta, no sé si está bien La encuesta diseñada, no sí. sé si le falta algo, No, me porque pareció pues bien. es lo No, que pero vi me pareció bien la encuesta. en la actividad pasada. Sí, la encuesta está bien diseñada porque yo la leí. Y yo te hice unas Sí, porque pequeñas eso era lo que observaciones. yo me preguntaba, yo decía, ¿será que es que hay que aplicarla ya? Pero eso no No, me lo no, han, no, no. no lo han No, 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 aprobado, no, no. no, 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 Ah, no, pero para ya nada. tengo definido No, eso. no, 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 tranquila, no te me adelantes. No, no, todavía no. Listo. No, pero incluso vamos a Entonces, estructurar y vamos a mejorar ¿cómo te dijera? Esa encuesta. ay, sí, Hay que mejorar. ayude. Sí, hay que unas cositas y unas preguntas ahí que hay que perfeccionar. Pero en sí el contexto que hiciste de la encuesta, el diseño está bien. Pero en la parte de sintaxis, de la formulación de la Ujú. pregunta, ahí sí hay unas Sí, cositas que hay que mejorar, ¿sí? Ahora, la muestra me parece bien, está correcta en términos del tamaño, ¿cierto? Acuérdate que la sí. muestra lo que nos permite a nosotros hacer inferencia estadística, ¿no? La inferencia es que a partir de Ajá, esa muestra, como no vamos a poder analizar todos los elementos de la población, ¿cierto? sí. Nosotros a partir de la muestra podemos hacer inferencia en términos de, una vez que colectemos los datos y analicemos los datos, poder sacar unas conclusiones desde el punto de vista estadístico, inferencial, ¿sí? Entonces, lo que me gustaría que no lo definiste ahí son las 5 apps que vas a desarrollar, que sería bueno que Ajá, posteriormente indiques las características de cada una de ellas, ¿cierto? ¿Sí? Porque, sí. porque están las Sí. dos opciones, las que vas a usar que ya están hechas, o la otra cosa si es un nuevo diseño de una app específica con unos No, requerimientos pedagógicos eso específicos. también hay que saber. Es más, yo en algún momento pensé en enfocarlo en la pregunta, en diseñar mi pregunta es si realmente esas apps que ya están en funcionamiento, los docentes de la Manuela los utilizan dentro del aula de clase como estrategia Ajá, pedagógica, sí, 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 ¿sí? Más sí, o menos sí, sí. como eso tal. Entonces, no meterme tanto en estas son determinadas apps, sino de la cantidad que hay, como por lo menos en los primeros semestres bueno, sí, en los primeros semestres, cómo los educadores estamos utilizando esas apps como parte de la estrategia pedagógica dentro del aula. Sí, me Sí, parece sí, como, sí. Pero entonces ahí hay dos dimensiones que hay que analizar. Una, sí, ¿qué tantas competencias tienen los docentes en la más o menos, manipulación sí, y el manejo? Porque tú sabes que para ellos, digámoslo así, hacer que adquieran las habilidades de los estudiantes en términos el manejo de las apps, primero entonces también miremos nosotros de qué manera esas destrezas y esas habilidades las poseen los docentes para poder incorporar esas estrategias y esas habilidades, digámoslo así, destrezas en los estudiosos, en los estudiantes, ¿cierto? Entonces, ahí, sí, fíjate que ahí tenemos dos dimensiones. Entonces, como como dos la idea dimensiones. por un lado es que los docentes conozcan muy bien, ¿cierto? El Ujú. contexto pedagógico y el diseño de las apps y la manejen eficientemente y posteriormente entonces mirar cómo va a impactar esta estrategia pedagógica con los estudiantes cuando los estudiantes las manejen también y las incorporen en su vida profesional. Pero entonces podríamos hablar que son dos investigaciones diferentes, o sea, No, no, tendría no, que definirlo por una de dos, no, no, o no, de ahí lo puedo de ahí, manejar de los ahí dos. las dos, de ahí lo puedes manejar las dos. Ah, ok, Sí, 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 listo. sí. Eso era lo que yo quería saber, por lo menos si voy por el camino o No, no voy vas por el bien, camino. no, vas bien, vas bien. Vas bien, pero te toca hacer también bastante lectura, ampliar la Sí, bibliografía, ¿sí? listo. Sí, Porque en señor. esto, la ventaja que tienes es que en esto hay bastante bibliografía en el tema.
Y Sí, señor. entonces la ventaja es que tienes que leer bastante para contextualizar tu trabajo de grado y poder incorporar eso que tú leas dentro de la justificación y el marco teórico. Mira, un proyecto sale bien en la medida que el investigador conozca muy bien el tema que está desarrollando. Entonces, Ok, por listo, ahí, sí. de ahí te pido que amplíes y con última, digamos, los últimos 5 años, bibliografía, los últimos 5 años. Entonces, en ese sentido, Listo. te pido que amplíes la bibliografía. Ve leyendo y va recolectando material sobre ese tema. Ay, profe, muchísimas Sí, gracias. Le ok. agradezco mucho dedicarme este Bueno. tiempito. Yo lo voy a seguir molestando. No, 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 claro. Igual, Con mucho gusto. Y me pueden mandar las preguntas y las inquietudes también a mi correo. Yo también te contesto por el ok, correo. listo. Ay, entonces, profe, usted me abre para yo poder mandar Sí, yo te abro. mi tarea. Yo Ya puedo esta mismo. noche hacerlo juiciosito. No, ya mismo, ahorita enseguida ya te habilito Listo. para que puedas terminar. ¿Sí? Gracias, mi profe. Bueno, Gloria. Que Dios lo bendiga. Lo mismo. Amén. Bueno, Estamos hablando entonces. Bueno, estamos hasta hablando. luego, profe. Felicidades. Bueno, Cuídate. chao. Chao.